Leónidas no llegó a las Termópilas con 300 hombres. Llegó con 7000. Tenía alrededor de 60 años, era uno de los 2 reyes de Esparta y traía consigo espartanos, tespios, tebanos, focenses, arcadios, corintios y gente de media docena de ciudades griegas más. Los 300 eran solo su guardia personal, y hay un detalle que casi nunca se cuenta. Leónidas los eligió uno por uno con una condición. Todos tenían que tener hijos varones vivos. Sabía perfectamente a lo que iba y no quería borrar una sola familia del registro de la ciudad. Durante 2 días esos 7000 hombres frenaron al ejército más grande que había pisado Europa. Al tercer día, un vecino de la zona llamado Efialtes le enseñó al rey persa un sendero de cabras que rodeaba la montaña por arriba, y todo se acabó. Y entonces Leónidas hizo lo que de verdad convirtió aquello en leyenda. Despidió a su propio ejército. Mandó a casa a más de 5000 hombres para que no murieran ahí, y se quedó con sus 300 espartanos, con 700 tespios que se negaron a marcharse y con 400 tebanos. 1400 contra un imperio. Los 700 tespios murieron hasta el último y hoy casi nadie sabe cómo se llamaban. Nada de esto sale de una película. Lo escribió Heródoto, un griego de Asia Menor que nació unos 4 años después de la batalla y que se dedicó a ir preguntándoselo a los que estuvieron allí. En los próximos 20 minutos vas a ver de dónde salía una gente capaz de quedarse a morir en un desfiladero, porque el mayor imperio del planeta cruzó el mar para castigar a un puñado de ciudades diminutas, y cómo terminó de verdad aquella guerra. Porque no terminó en las Termópilas. Terminó un año después, y no la ganó Esparta sola. Un ateniense que visitara Esparta se llevaba una decepción. Esperaba una capital y encontraba 4 o 5 aldeas pegadas en un valle, sin murallas, sin grandes templos de mármol, sin puerto, sin nada que mereciera una postal. El historiador Tucídides lo dejó dicho: si algún día Esparta quedara desierta, nadie que viera las ruinas creería que aquello había mandado en Grecia. Cuando le preguntaban a un espartano por qué su ciudad no tenía murallas, la respuesta era siempre la misma: las murallas son los hombres. Y el sistema político era tan raro como el urbanismo. Esparta tenía 2 reyes a la vez, de 2 familias distintas, que se vigilaban mutuamente y que solo mandaban de verdad en campaña. Por encima de ellos, 5 magistrados elegidos cada año, los éforos, podían procesar a un rey y deponerlo. Y debajo, un consejo de 28 ancianos, todos mayores de 60 años, que preparaba las decisiones. La asamblea de ciudadanos votaba a gritos, ganaba el que sonaba más fuerte. Pero lo que explica realmente a Esparta no está en su constitución, sino en su suelo. 2 siglos antes, los espartanos habían conquistado Mesenia, la región vecina, y en lugar de matar o vender a sus habitantes hicieron algo distinto. Los dejaron en su tierra y los convirtieron en siervos del Estado. Se les llamó ilotas. Trabajaban los campos de los espartanos y les entregaban la mitad de la cosecha. Eran muchísimos más que sus amos. Por cada ciudadano espartano había 7 ilotas, quizá más. Toda la sociedad espartana está construida sobre ese miedo. Los éforos llegaban al extremo de declararle la guerra formalmente a los ilotas cada año, para que matar a uno no fuese un asesinato ni manchara religiosamente a nadie. Esparta no tenía murallas porque el enemigo no venía de fuera. Ya vivía dentro y araba sus campos. A los 7 años, un niño espartano dejaba de ver a su madre. El Estado se lo llevaba, lo metía en una manada con otros niños de su edad y ya no volvía a vivir en una casa hasta los 30. Ese sistema se llamaba agogé, y era el único de toda Grecia. Dormían sobre juncos que ellos mismos arrancaban del río. Recibían una capa al año y ninguna más, en invierno y en verano. Los mantenían deliberadamente con hambre, no por crueldad gratuita, sino para obligarlos a robar comida, porque un hombre capaz de robar sin ser visto era un hombre capaz de sobrevivir en campaña. Y si lo pillaban, lo azotaban, no por ladrón, por torpe. Aprendían a leer lo justo. Se les entrenaba en cambio para contestar corto y con filo, y de esa costumbre viene la palabra que todavía usamos, lacónico, de Laconia, la región de Esparta. Al llegar a la adolescencia, los mejores entraban en la cripteia, una especie de policía secreta que salía de noche al campo con un puñal y mataba ilotas, escogiendo a los más fuertes,
a los que algún día podrían encabezar una revuelta. Es la parte del sistema espartano que las películas no muestran. Los que superaban todo esto entraban a los 20 en un comedor común, la Sicitia, 15 hombres que comían juntos toda la vida y que tenían que aceptarte por unanimidad. Si un solo miembro te rechazaba, no eras ciudadano de pleno derecho. Y estaban también las espartanas, que eran la anomalía más grande. Mientras la mujer ateniense vivía encerrada, las espartanas hacían deporte, corrían, lanzaban disco, se casaban a los 18 y no a los 14, y podían heredar y poseer tierras. Aristóteles calculó que llegaron a ser dueñas de 2/5 partes del suelo de Esparta. Cuando una extranjera le preguntó a Gorgo, la mujer de Leónidas, por qué solo las espartanas mandaban sobre sus maridos, ella respondió que porque solo las espartanas parían hombres. Mientras Esparta criaba soldados en un valle, al otro lado del mar Egeo un pastor de Irán había construido en 2 generaciones el imperio más grande que había existido nunca. Ciro el Grande tomó Media, Lidia y Babilonia en menos de 20 años. Su sucesor añadió Egipto. Y Darío, el tercero, gobernaba en el año 500 a.C. un territorio que iba desde el río Indo hasta el mar Egeo y desde el Cáucaso hasta la primera catarata del Nilo. Alrededor de 40 pueblos distintos le pagaban tributo. Era una máquina administrativa asombrosa. 20 satrapías con gobernadores, inspectores itinerantes a los que llamaban los ojos del rey, un sistema de correos con postas de caballos frescos que cubría los 2.700 kilómetros del camino real en una semana, y una tolerancia religiosa que hacía que a la mayoría de sus súbditos les diera bastante igual quién mandaba. De hecho, Ciro fue el rey que dejó volver a los judíos deportados a Jerusalén. Este imperio no era una horda de bárbaros, era el estado más sofisticado de su época. Y las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, ricas y comerciantes, llevaban medio siglo dentro de él. En el año 499 se cansaron. Aristágoras, el tirano de Mileto, encabezó una rebelión y salió a buscar ayuda a Grecia. Esparta lo escuchó, le preguntó cuántos días de marcha había hasta la capital persa, oyó la respuesta, 3 meses, y lo echó de la ciudad. Atenas, más imprudente, le mandó 20 barcos. Con ellos, los rebeldes subieron hasta Sardes y le prendieron fuego a la capital de la satrapía. La revuelta acabó aplastada en el año 494. Mileto fue arrasada y su población deportada. Pero Darío no olvidó los 20 barcos. Heródoto cuenta que ordenó a un criado que le repitiera 3 veces cada noche, antes de la cena: Señor, acuérdate de los atenienses. Y por eso a estas guerras las llamamos en español guerras médicas, por los medos, el pueblo con el que los griegos confundían a todos los persas. En el verano del año 490 a.C., una flota persa de 600 barcos apareció frente a la costa de Ática y desembarcó en una llanura a 40 kilómetros de Atenas. Traía un guía de lujo, Hipias, el antiguo tirano de Atenas, expulsado 20 años antes y ahora de vuelta con un ejército extranjero para recuperar su ciudad. Los persas ya habían arrasado Eretria por el camino y deportado a sus habitantes. Atenas mandó a un corredor profesional, Filípides, a pedir ayuda a Esparta. Cubrió 240 kilómetros de montaña en 2 días. Los espartanos dijeron que sí, pero que estaban en las Carneas, una fiesta religiosa durante la cual la ley les prohibía salir en campaña, y que partirían con la luna llena. Faltaban 6 días. Atenas se quedó sola, salvo por 1000 hombres de Plateas, una ciudad pequeña que mandó absolutamente todo lo que tenía. 10.000 atenienses contra al menos 25.000 persas. En el mando ateniense se rotaba cada día entre 10 generales, un sistema absurdo para una batalla, hasta que uno de ellos, Milcíades, convenció al resto de cederle el turno. Milcíades había vivido años bajo dominio persa y sabía 2 cosas: que la infantería persa iba mucho más ligera, con escudos de mimbre y sin coraza, y que su fuerza estaba en el centro. Así que hizo lo contrario de lo lógico: adelgazó su propio centro y cargó todo el peso en las alas. Cuando las líneas chocaron, el centro griego cedió como estaba previsto. Las alas aplastaron los flancos persas y luego giraron hacia adentro. Los persas quedaron encerrados por 3 lados y corrieron hacia los barcos. Heródoto da las cifras:
6.400 persas muertos y 192 atenienses. Los espartanos llegaron 2 días después, recorrieron el campo lleno de cadáveres y felicitaron a los atenienses. Y aquí conviene aclarar una cosa: la carrera de 42 kilómetros que hoy llamamos maratón viene de una leyenda posterior, la del mensajero que corrió a Atenas para anunciar la victoria y cayó muerto al llegar. Heródoto, que estaba mucho más cerca, no la cuenta. 10 años después, el hijo de Darío decidió terminar el trabajo, y no mandó a un general, fue él. Jerjes preparó la invasión durante 4 años. Hizo excavar un canal a través de la península del monte Athos, donde una flota persa se había hundido antes en una tormenta, para que sus barcos no tuvieran que rodear el cabo. Acumuló depósitos de grano a lo largo de toda la ruta. Y para pasar de Asia a Europa mandó tender 2 puentes de barcos sobre el Helesponto, el estrecho que hoy llamamos Dardanelos, 674 naves amarradas en fila y unidas por cables. Una tormenta los destrozó. Heródoto cuenta que Jerjes mandó azotar el mar con 300 latigazos y arrojarle unos grilletes, y que decapitó a los ingenieros. Los segundos puentes aguantaron, y el ejército tardó 7 días con sus noches en cruzar sin parar. ¿Cuántos eran? Heródoto dice 1.700.000 combatientes, y es imposible. No había forma de alimentar a esa gente ni agua en la ruta para sus animales. Los cálculos modernos, hechos a partir de la logística y del espacio físico de los campamentos, bajan la cifra a algo entre 70.000 y 300.000 hombres. Sigue siendo, con diferencia, el ejército más grande que Grecia había visto jamás, reclutado en decenas de pueblos distintos, con una flota de más de 600 barcos avanzando en paralelo por la costa. Jerjes llevaba con él a un consejero incómodo, Demarato, un rey espartano depuesto y exiliado. Cuando el persa le preguntó, medio riéndose, si de verdad aquellos griegos iban a plantarle cara siendo tan pocos, Demarato le contestó que los espartanos eran libres, pero no del todo, que tenían un amo, la ley, y que le temían mucho más de lo que sus súbditos le temían a él. La ley les ordenaba no retroceder nunca, dijera lo que dijera el número de enemigos. Jerjes se rió. Un mes después estaba en las Termópilas. El paso de las Termópilas era en aquella época una cornisa entre la montaña y el mar que en su punto más estrecho medía unos 15 metros de ancho. Ahí, el 1.000.000 de hombres de Jerjes valía exactamente lo mismo que 1.000, porque no cabían. Y ahí el armamento griego era demoledor. Escudo redondo de madera y bronce de 8 kilos, coraza, grebas, casco corintio y una lanza de casi 2,5 metros con la que se pinchaba por encima del muro de escudos. La formación se llamaba falange y funcionaba como un solo animal, porque el escudo de cada hombre protegía medio cuerpo del que tenía al lado. El que salía corriendo dejaba desnudo a su compañero. Los persas atacaron el primer día con infantería reclutada en las provincias y no consiguieron nada. Al segundo día Jerjes mandó a los inmortales, su cuerpo de élite de 10.000 hombres, y tampoco. Heródoto cuenta que el rey se levantó 3 veces de su trono, aterrado por su propio ejército. Y entonces apareció Efialtes. Era de la zona, conocía un sendero llamado Anopea que subía por el bosque y volvía a bajar detrás del desfiladero, y se lo vendió a los persas a cambio de una recompensa. Leónidas había puesto a 1.000 focenses a guardar ese camino. En plena noche, los focenses oyeron pisar hojas secas, se replegaron a un cerro pensando que venían a por ellos, y los inmortales simplemente pasaron de largo. Al amanecer, un corredor bajó a avisar. Leónidas ya no podía ganar. Lo único que podía hacer era comprar tiempo para que el resto del ejército griego se retirara ordenadamente. Despidió a las tropas aliadas y se quedó con sus 300, con los 700 tespios y con los tebanos. Aquella última mañana pelearon fuera del muro, en campo abierto, hasta que se les rompieron las lanzas y siguieron con las espadas, y cuando se rompieron las espadas, con las manos y con los dientes. Leónidas cayó en mitad de la refriega y los griegos rescataron su cuerpo 4 veces. Jerjes, cuando lo encontró, ordenó cortarle la cabeza y clavar el cuerpo en un poste. Heródoto subraya que aquello era impropio de un rey persa. En su cultura se respetaba al enemigo valiente. Fue la rabia de un hombre que había perdido a miles para atravesar 15 metros de piedra. Con el paso abierto, el camino a Atenas quedaba libre,
Y Atenas hizo algo que ninguna ciudad griega había hecho. Se rindió como territorio y no como pueblo. Metió a toda su población en barcos y la evacuó a la isla de Salamina y a la costa del Peloponeso. Los persas entraron en una ciudad vacía y quemaron la Acrópolis. El responsable de esa decisión era Temístocles, un político ateniense que años antes había convencido a la asamblea de gastarse en barcos de guerra la plata de unas minas recién descubiertas, en lugar de repartirla entre los ciudadanos. Gracias a esa votación, Atenas tenía 200 trirremes. Temístocles también fue quien interpretó el oráculo de Delfos, que había dicho que a los atenienses solo los salvaría un muro de madera. No era la empalizada de la Acrópolis, dijo, eran las naves. La flota griega, unos 370 barcos, estaba fondeada en el estrecho de Salamina, y la mitad de sus almirantes quería huir al istmo de Corinto. Temístocles hizo entonces la jugada más astuta de toda la guerra. Mandó a un esclavo de confianza al campamento persa con un mensaje falso, diciendo que los griegos estaban a punto de escaparse y que si Jerjes bloqueaba las salidas los atraparía a todos. Jerjes mordió el anzuelo, cerró el estrecho de noche y así obligó a sus propios aliados griegos a pelear, que era justo lo que Temístocles necesitaba. Al amanecer, más de 600 barcos persas se metieron en un canal donde no cabían y perdieron toda su ventaja numérica. Los trirremes griegos, más pesados y con espolones, los embistieron de costado mientras chocaban entre ellos. Jerjes lo vio todo desde un trono instalado en la ladera. Perdió unos 200 barcos y se volvió a Asia con parte del ejército, dejando en Grecia a su general Mardonio. El desenlace llegó al verano siguiente, en el año 479, en la llanura de Platea. Allí sí estuvo Esparta entera, 5.000 ciudadanos espartanos, 5.000 periecos y 35.000 hilotas armados como tropa ligera, dentro de un ejército griego de unos 40.000 hoplitas al mando del regente Pausanias. Mardonio murió en el campo y su ejército se deshizo. Ese mismo verano, la flota griega destruyó lo que quedaba de la persa en Mícala, en la costa de Asia. La invasión se había acabado. Sobre la tumba colectiva del desfiladero, los griegos pusieron una piedra con 2 versos del poeta Simónides que decían, más o menos, esto: caminante, ve y diles a los espartanos que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. 40 años después, Esparta hizo traer de vuelta los huesos de Leónidas y le levantó un santuario, y todos los años celebraban juegos en su honor a los que solo podían presentarse espartanos. Pero la historia posterior de Esparta es mucho menos gloriosa que su leyenda. Medio siglo después de Platea, espartanos y atenienses se destrozaron entre ellos durante 27 años en la guerra del Peloponeso, y Esparta ganó, en buena parte porque pidió dinero persa para construir su flota. Los mismos persas contra los que había peleado en las Termópilas. Y su victoria duró poco. En el año 371 a.C., en la batalla de Leuctra, un general tebano llamado Epaminondas cargó contra el ala espartana con una columna de 50 escudos de fondo y rompió la falange que se creía invencible. Ese día murieron 400 de los 700 ciudadanos espartanos presentes. Y ahí se vio el defecto de fábrica del sistema. Para ser ciudadano espartano de pleno derecho había que tener tierra y pagar el comedor común, y con los siglos la tierra se había ido concentrando en pocas manos. De los 8 o 9 mil ciudadanos que tuvo en su mejor momento, Esparta había bajado a poco más de 1000. Los niños que salían de la Agogé ya no alcanzaban para llenar una batalla. Al año siguiente, Epaminondas bajó a Mesenia y liberó a los hilotas, que llevaban 3 siglos sosteniendo aquello, y Esparta se quedó sin base económica de un día para otro. Nunca volvió a mandar en nada. Siglos más tarde, bajo dominio romano, la ciudad se había convertido en una atracción turística donde se pagaba entrada para ver a unos muchachos azotados en el altar, una parodia comercial de lo que había sido. Y el mito siguió creciendo por su cuenta hasta llegar al cine, con 300 espartanos desnudos peleando contra monstruos. La historia real es más interesante que eso. No fueron 300, fueron 7000. No ganaron, perdieron. Y la guerra no la decidió el heroísmo de un rey en un desfiladero, sino un político ateniense que convenció a su ciudad de comprar barcos en vez de repartirse la plata. Lo que sí es verdad es lo que hizo Leónidas al final, y no necesita adornos. Sabía que iba a morir, mandó a su gente a casa y se quedó. Si esta historia te atrapó,
Suscríbete al canal. Quedan muchos imperios, muchas batallas y muchos mitos que revisar. Nos vemos en el próximo documental.